Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre las redes neuronales y haremos un ejemplo énfasis en base de un artículo. La materia que comanda este proceso es modelos y simulación de procesos químicos. Mi nombre es Stalin Ariel Valverde. Bueno, como tema que hemos elegido a partir del artículo, hemos escogido la eliminación de contaminantes de aguas residuales mediante un fotoreactores de microalgas y modelado mediante redes neuronales artificiales. Como introducción, una breve a este tema, vamos a ver la contaminación del agua por contaminantes emergentes, como los productos farmacéuticos y productos de cuidado personal, que se le conoce como PPC. Ha sido motivo de preocupación debido a sus efectos potenciales en el medio ambiente y la salud. En este contexto de los reactores fotobiológicos se utilizan microalgas para eliminar los respectivos contaminantes y también se ha sugerido una opción prometedora a lo largo del tiempo donde las microalgas son organismos fotosintéticos que pueden absorber y metabolizar una amplia gama de contaminantes, convirtiéndolos en biomasa y productos metabólicos no tóxicos. Dentro de este artículo se investigó la optimización del rendimiento de la remoción de dos reactores foto- fotobiológicos en la eliminación de dos PPC que habíamos mencionado antes, que es productos de cuidado personal, por ejemplo, es la cafeína, que eso vamos a anotar por la letra CAF, y el dietiltulamina con la letra DETT, donde se va a utilizar una red neuronal artificial, por sus siglas ANN, para modelar y optimizar la remoción de los contaminantes, donde se va a utilizar la red neuronal en extraño utilizando los datos experimentales para la remoción de datos. Como objetivos principales dentro del artículo vamos a tener evaluar el potencial de los reactores fotobiológicos con microalgas para la eliminación de contaminantes emergentes en el agua y optimizar su rendimiento mediante el uso de redes neuronales artificiales. Como objetivos específicos tenemos justificar la eficiencia de la remoción de contaminantes emergentes como la cafeína y el dietiltulamina en un reactor biológico utilizando redes neuronales artificiales y donde nos vamos a enfocar más es en replicar los resultados presentados en el artículo base mediante el uso de MATLAB y comparar sus respectivos resultados y gráficas. Dentro de esto, para poder modelar una red neuronal, hacemos énfasis en los siguientes pasos, que es preparar los datos de entrenamiento. A esto que hace referencia a obtener la data como tal del mismo artículo que se simuló. Dentro de esto tenemos definir la arquitectura de la red neuronal. Y dentro de esto es prácticamente el tener claro lo que se va a obtener y lo que se quiere buscar, tanto como su input y su target. Y donde vamos a crear y configurar la red neural. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a tomar los datos, vamos a cargarlos mediante una hoja de Excel, como he mencionado antes, el target y el input, identificando sus variables de entradas y de salida. Como cuota tenemos de entrenar la red neuronal, es cargar la base de datos de Excel en el MATLAB y empezarlo a ejecutar la red neuronal. Tenemos validar la red neural. ¿Cómo vamos a validar nosotros? Vamos a validar a partir de las gráficas que nos proporciona el mismo artículo y a partir de los valores predecidos como tal, donde vamos a comprobar. Y donde vamos a utilizar la red neuronal, vamos a dar un ejemplo de cómo se aplica y cómo nos está dando los valores. Para análisis de datos como tal, vamos a utilizar un reactor como fotobiológico para evaluar la eficiencia de remoción de los contaminantes. Vamos también a realizar mediciones de concentraciones iniciales, finales y de los contaminantes de aguas tratadas en los reactores. Estas mediciones se llevarán a cabo utilizando una columna analítica y un detector de alta sensibilidad. Estos datos fueron obtenidos especialmente desde el artículo. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar es la carga de estos mismos datos en el MATLAB, donde para esto vamos a desarrollar una red artificial neuronal utilizando, bueno, el artículo nos comandaba del 60% de datos experimentales, pero sin embargo nos presentan 42 datos que vamos a tomar en esta ocasión para el entrenamiento de la red, donde este análisis, de ahí vamos a pasar a un análisis de regresión lineal para expresar estos resultados y evaluar la eficiencia de la misma. Prácticamente las variables de entrada fue el tiempo de contacto y la concentración inicial.
Mientras que hubo 5 neuronas en la capa oculta prácticamente, esto quiere decir que no fueron considerados como unidades, entonces nos va a generar un error a partir de ello, por los 42 datos que estamos tomando. Y donde la salida va a ser la eliminación en porcentajes de la cafeína y de etiltolamina. Bueno, ahora vamos a ver cómo se cargan los datos y cómo vamos a comprobar a partir de MATLAB. Bueno, tenemos nuestro MATLAB, bueno, en esta ocasión voy a ocupar MATLAB en línea. Voy a tener, bueno, aquí cargado mis datos, ¿no? Bueno, voy a borrarlos porque ya lo había tenido. Bueno, a partir de ello, entonces, ¿cómo definimos nuestro target, nuestro input? Entonces, la base de datos que nos da como tal es esto para el reactor. Como había mencionado, vamos a tener el tiempo de contacto, que del tiempo tenemos aquí, y vamos a tener la concentración inicial. Entonces, y los valores de salida que queremos obtener es la cafeína y el otro compuesto. Dentro de esto vamos a cargar los dos datos como input, pero eh, de manera horizontal. Entonces aquí tenemos, vamos a cargar nuestros datos a partir de esto, de este reactor. Copiamos todos los datos y lo pasamos a Excel, pero de una manera horizontal. Cabe recalcar. Bueno, en total aquí tenemos 42 datos, como había mencionado antes. Y esto vamos a copiar los resultados, que serían los porcentajes que queremos. Aquí tenemos los porcentajes de cafeína de 61, como podemos ver. Cargamos los datos en una hoja de Excel y respectivamente guardamos. Como ya tenemos guardado en una hoja de Excel, cabe recalcar que Target tiene que estar de manera horizontal. Ahora, aquí vamos a cargar los archivos. Bueno, venimos acá al mismo documento. Y vamos a cargar. Aquí tenemos el input, donde vamos a seleccionar el input. Bueno, yo le llamé input 2 Ariel y target Ariel 2. Le cargamos. Bueno, en esta ocasión me sale fallidos porque yo los tengo cargados, pero cuando los suban, los van a tener listo. Entonces, como ya los tengo cargados, me supongo que tengo aquí podemos ver target Ariel 2. Ese es el archivo que vamos a correr. Ahora, vamos acá, vamos a iniciar, abrimos MATLAB Online. Esperamos un momentito que se cargue. Perfecto, entonces, bueno, aquí vamos a hacer un nuevo documento. Vamos a eliminar esto y vamos a cargarlo otra vez de distinta manera. Para ello vamos aquí. Primero vamos como podemos ver en el Workspace, no tenemos las matrices como tal, toca llamarles, pero sin embargo los subimos al MATLAB en Drive. A partir de ello vamos a llamarlas a las variables. Las llamamos mediante esta función, donde input es igual a importar data y el nombre del archivo en Excel que lo subimos, que lo guardamos, que se acuerdan que lo mandamos como input Arial 2 y listo. Cargamos y se va a generar sus datos. ¿Sí ven? En WordPage podemos observar cómo se guardan nuestros datos. Lo mismo hacemos para el target. Utilizamos esa función y se cargan nuestros datos. Perfecto. Entonces ahora para generar nuestra red partimos de NNStar. Aquí partimos de NNStar y esperamos que se nos abra una ventanita. A partir de esta ventanita es necesario eh, tener los valores de input y target cargados. Ejemplo, aquí tenemos. Entonces vamos a Fitting, seleccionamos Fitting, esperamos un momento que se cargue, ya que este proceso es demorado por su
carga de datos, la cantidad de datos que lleva sobre todo. Entonces aquí ahorita nos está viendo, ahí tenemos red neuronal, fitting. Entonces aquí vamos a cargar nuestra data como tal, que es el input y el target. Vamos acá a importar data. Esperamos un momento. Y ya, bueno, aquí por defecto nos pone input, pero aquí en respuesta es el target. Entonces damos OK y se nos comienza a generar la red neuronal. Listo, tenemos y ponemos train correr. Listo, y tenemos nuestro train process, nuestro train resultados. Dentro de esto podemos ya explorar las imágenes como tal de nuestra data. Entonces vamos aquí a regresión lineal. Y obtenemos nuestra regresión lineal del proceso como tal. Y si nos vamos a Formase, tenemos la gráfica de validación como tal. Con recordar los puntos, ya vamos a hablar poco más de las gráficas. Con respecto a esto, vamos aquí a generar código. Vamos a generar el código. Listo, minimizamos esto. Y tenemos nuestro código como había mencionado antes. Tengo aquí el código y le pongo pronunciation. Le damos un momentito para que se cargue. Y listo, perfecto. Aquí nos acaba de dar nuestra red neuronal como tal ya. A partir de ella tenemos el diagrama. Aquí tenemos la validación, el gradiente con nuestros valores. Minimizamos. Ahora, para guardar esto, este es el que tenemos que guardar desde el net. Seleccionamos aquí, clic derecho, ponemos Save Session. Se va a cargar y le guardamos con nuestro nombre. Digamos, ejemplo, voy a ponerle red, Ariel y Save. Y listo. Y me supongo que debe generarse acá. Aquí, perfecto. Tenemos, ¿no es cierto? Ya tenemos guardado nuestro punto mat. Ahora, si le corremos esto, tenemos listo. Aquí tenemos el valor que nos arroja de como resultado. Listo. Eso con respecto a la red neuronal. Ahora, vamos a ver qué representa cada gráfica. Dentro de esto, podemos ver aquí las gráficas. La gráfica de la izquierda, esa es la que se obtuvo a partir del artículo, y la derecha es la que acabamos de realizar. Entonces, aquí prácticamente hacemos una comparación. Aquí el porcentaje de cafeína es el de acá abajo, en esta ocasión. Aquí, el de aquí es el de arriba y aquí es el de abajo. Y este es el otro compuesto. Dentro de esto, es importante ver los Rs, que están muy ajustados, ya que mientras más cercano a uno es mejor su regresión lineal y los datos son más reales. Entonces aquí podemos ver una comparación que tenemos 3.92, tenemos 3.84. En este caso tenemos un acercamiento al, al de acá, ¿no? Pero nos falla con milésima, prácticamente tenemos acá el 98% y acá tenemos el 97%, si analizamos es 1% de diferencia. Ahora si analizamos al otro compuesto, vemos su R que es un 99.63% y aquí tenemos, en el otro tenemos un 99.62%, un 97.22%, casi 2% de diferencia, entonces una diferencia significativa. Bueno, esto ya lo vamos a ver debido a qué es. Bueno, prácticamente aquí se observó el coeficiente de rendimiento de R cuadrado en 0.84 para remoción de la cafeína y pequeñas variaciones en condiciones que puede afectar la eficiencia de la remoción del otro compuesto con un R cuadrado de 0.8728 para el reactor 1. Ahora, para la predicción de versus valores,
experimentales para análisis de óptimo de prueba. Aquí viene la diferencia como tal. Ya vimos la diferencia con el error. Vimos que prácticamente varía entre 2 y 1%. Ahora los valores de MSE, prácticamente MSE es el error cuadrado medio que puede generar estos datos. Entonces el algoritmo se entrenó a partir de un entrenamiento de mínimos cuadrados aproximados que se conoce por el método de LM. Bueno, aquí se puede ver que este es del artículo y este es el que generamos nosotros. Aquí podemos ver que tiene de 6 puntos. Aquí tiene 12 épocas y aquí nosotros generamos 13 épocas. Entonces tiene algo de lógica, sin embargo, lo que nos importa es este punto, debido a que generamos más o menos en el punto 13 y acá generamos en el punto 6. Entonces estamos hablando de la diferencia significativa, de 6 puntos. Bueno, este error cuadrado medio, como había mencionado, prácticamente es bajo significativamente que los valores predichos por la red neuronal están más cerca de los valores reales. ¿Qué quiero decir? Que aquí estamos haciendo, aquí estoy haciendo una comparación desde el 6 hasta el 13. Entonces voy a tener prácticamente 7 puntos. Entonces prácticamente se encuentra dentro del rango debido a que si analizamos el comportamiento aquí de las curvas, tiene sentido porque aquí en el 6 cae, ¿no es cierto? Entonces igual hacia acá. Entonces tiene un poco de sentido, pero aquí tal vez nos varía debido a que la red neuronal se está aprendiendo y se está generalizando correctamente, pero el patrón de datos de entrenamiento con los que teníamos, como recuerdan, habíamos mencionado de un 60% de datos y sin embargo los entrenamos 42 datos. Por lo tanto, su error cuadrado mínimo es deseable, ¿no? Ya que indica mayor precisión y confiabilidad dentro de las predicciones de una red neuronal. Dentro de esto también vamos a hablar sobre lo importante de tomar en cuenta esto, debido a que estos datos prácticamente no proporcionan información sobre cómo generalizar nuevos datos, prácticamente solo nos genera el comportamiento de los datos que tenemos actualmente, nada más. Por lo tanto, es necesario validar adicional utilizando datos de prueba o datos de validación para evaluar la capacidad y generalizar la red neuronal para tener el mismo comportamiento del artículo realizado por nuestras personas. Ahora, como tal, tenemos las conclusiones. Dentro de esto, que ya haber visto todo este proceso, como lo habíamos dicho de la red neuronal, para este estudio se demostró que los reactores fotológicos de microalgas tienen un alto potencial de que eliminan contaminantes emergentes en el agua. Estos contaminantes se demostró mayor eficiencia para la remoción de contaminantes, además que las redes neuronales artificiales permiten el óptimo rendimiento de reactores, proporcionando una estimación precisa y eficiente en la remoción. Esto con base al artículo. Ahora, utilizando nosotros las redes neuronales, se permitió modelar, como observamos, y el rendimiento de los reactores fotobiológicos proporcionan herramientas efectivas para predecir la eficiencia de remoción de los contaminantes. Esto es esencialmente importante en el caso de los contaminantes emergentes, ya que su presencia en el agua puede tener un efecto negativo en el medio ambiente y la salud humana. Finalmente, como el objetivo específico nos decía replicar, la replicación de los resultados presentes del artículo se utilizó MATLAB, como podemos comprobar, y su validez precisa se demostró la herramienta que es efectiva y confiable para el uso de análisis de datos y evolución de datos de remoción de contaminantes emergentes en reactores fotobiológicos. Sin embargo, aquí venimos a la conclusión de por qué el error de R no nos daba igual que el artículo, ya que el valor de R existe la presencia de capas ocultas, como había mencionado, de una red neuronal que contiene unidades no observables. O sea, los datos fueron tomados, pero no se ejecutaron. Entonces, a partir de ello, se tomaron valores aleatorios. El valor de cada unidad oculta es una función de los predictores. La forma exacta de la función depende de la parte del tiempo y el tipo de la red como tal. Dentro de las recomendaciones es fundamental en conjunto conocer la base de datos representativas para entrenar y validar la red neuronal
y los datos deben ser limpios, completos y estar correctamente etiquetados. Además, es importante considerar la cantidad de datos disponibles, debido a que, como había mencionado antes, 60% queríamos para entrenar la red, pero solo teníamos 40. Bueno, a partir de ello, una red neuronal puede requerir unas grandes cantidades de datos para obtener resultados más precisos. Mientras más datos tengamos, mayor será el R cuadrado. Es importante dividir los datos en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba. El conjunto de entrenamiento utilizado para ajustar los pesos de una red, el conjunto de validación utilizado para ajustar el hiperparámetro y evitar el sobreajuste. El conjunto de prueba utilizada se puede evaluar el rendimiento final de la red y la promoción adecuada de divisiones de los datos que pueden variar según el problema como tal. Como una división, digamos, tengo 100 datos, ¿no es cierto? Entonces puedo dividir en 70 datos para entrenamiento, 15 datos para validación y 15 datos para prueba, para tener un óptimo resultado. Eso, eso. Muchas gracias y tenemos la respectiva biografía. Gracias.